Un buen día a nuestros estudiantes de hidráulica. Por favor, para nuestra clase de hoy vamos a hablar un poquito de hidráulica y el tema que tenemos ahí en el manual de redes de distribución. Bueno, varias cosas que hay que hablar acá. Como puede ser para ingeniería civil, puede ser para ingeniería mecánica. Ingeniería mecánica y otras ingenierías tal vez un poquito más sencillo. Puede ser que, por ejemplo, aquí tengo una máquina A, aquí tengo una máquina B, una máquina C, etcétera. Y la cuestión es cómo hago para distribuir el agua, ¿sí? Ya sea por el proceso o qué sé yo. Si lo hago como forma de espina de pescado, el problema está que, por ejemplo, si esta es la entrada o el inicio, el problema está que este punto B, que es el más lejano, tiende a recibir agua en menor cantidad. Para empezar, vea que tenemos dos derivados, que es el punto A y el punto C. El primero que jala agua va a ser el punto B, por lo tanto es el que va a tener una posición de privilegio. El menos privilegiado, el punto B, más otro problema. Si este es el inicio, vea que toda esta longitud hay que agregar la pérdida por fricción. Entonces, viendo esos detalles, por favor, quiere decir que no es la mejor forma de distribución de agua. Muy bien, dejemos los puntos estos, solo es cuestión de concepto y de ilustración. ¿Qué puedo hacer? Bueno, una idea básica, haga una red, ¿sí? Por ejemplo, algo así como esto. La idea es que aquí, pues, dividimos caudal, ¿sí? Y aún así tenemos el problema de que si hay demanda de agua en el punto A y el punto B, siempre en el punto A y el punto C, disculpe, siempre el más castigado va a ser el punto B. Viendo esto, hagamos esto, ¿sí? O sea que el agua tiene tres rutas para llegar al punto B, que es el más lejano. Me voy por A, me voy por C, o directamente me voy por B, ¿sí? Si en algún momento, por ejemplo, se deja de consumir agua en el punto A, tiene estas dos alternativas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esa es la idea, digamos, cuando hablo de red de distribución. Lo que busco es hacer una distribución pareja. Bueno, y mire, lo vemos, por ejemplo, en cuestiones de vivienda. Vamos con nuestros compañeros de ingeniería civil, ¿no? Por ejemplo, la clásica distribución de una casita. Hagámoslo con otro color. Por ejemplo, pensemos que aquí está nuestro ingreso. Aquí tenemos sala, comedor. Aquí está el área de la cocina. Vamos a escribirlo bien, cocina. Por ejemplo, aquí tengo un dormitorio 1. Podríamos dejar, por ejemplo, aquí un dormitorio 2. Un servicio sanitario, un water closet. Y dormitorio 3. Bueno, una cosa muy importante. Si por ejemplo esta es aquí por ejemplo tengo un frente, alineación municipal. Por favor, nunca ingrese la tubería partiendo la casa, ¿sí? Por ejemplo, que haga esto, llevo el agua de aquí para la cocina y para el servicio sanitario.
y el drenaje lo saco igual. Pensemos que si tengo fuga de agua o problemas con el drenaje, tengo que romper aquí. Y eso implica que hay que mover la sala, comedor, es molestia para la casa. En la medida de las posibilidades, ojo, si su vivienda tiene, por ejemplo, pasillos de servicio, una alternativa podría ser esta, mire. Si esta es la famosa acometida, por ejemplo, municipal, trabaje de esta manera. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más recto posible. Por ejemplo, claro, solo me van a dejar tomar agua en un punto, entonces hagamos esto. La idea es que aquí puedo sacar agua para el lavatrasto, y aquí puedo sacar agua para la ducha, puedo sacar agua para lo que es el servicio sanitario, para la taza, el inodoro, y puedo sacar agua para el lavamanos. ¿Sí? La idea es, en su momento, si el agua llega por este lado o por el otro lado, esto va a estar aquí como un circuito a presión. Y por otro lado, no estoy tocando la parte del centro de la casa. Pero alguien me dirá, pero fíjese, ingeniero, que hay un problema. Fíjese que los lotes están pegados, ¿sí? No tengo esta área de servicio, o sea, esto está muy bien siempre y cuando aquí tenga, por ejemplo, un corredor de servicio y tenga, por ejemplo, un pequeño patio interior para luz de estos dormitorios. Ingeniero, el problema es que esto no está. ¿Qué otra alternativa podríamos trabajar acá? Viéndolo así, entonces trate de dejar en el frente, por favor, cocina y el servicio sanitario. O sea que si este es mi lote, aquí está el vecino, aquí está el vecino, por ejemplo, ¿sí? Solo dispongo de esto, ¿sí? Entonces trate en su momento de optimizar, por ejemplo, el diseño. ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo, la sala comedor, bueno, podríamos dejarle en su momento una puerta acá. ¿Sí? Su ingreso, podríamos dejar, por ejemplo, aquí el cuarto de aguas, ¿sí? Un poco más para acá, cocina. Si quiere acá su sala, comedor. Y digamos aquí podría dejar, por ejemplo, un par de dormitorios. Por ejemplo, algo clásico que se hacía bastante antes. Dormitorio 1, pequeño pasillo. Dormitorio 2, el área privada, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la idea o el chiste de este diseño? Claro, usted lo puede mejorar. La idea es que, por ejemplo, usted haga un pequeño circuito. Si aquí está la cometida municipal, ¿sí? Por ejemplo, usted puede hacer su circuito sobre la acera. Entrada para water closet, entrada para cocina y lo que usted necesita, ¿sí? ¿Cuál es la idea? El circuito afuera. Lo que yo no quiero es que el circuito quede adentro y que por reparación tenga que levantar todo el piso del interior de la vivienda, y eso implica que en caso extremo la gente que vive allí, ¿sí?, tendría que cambiarse de casa. No me conviene, por favor.
Entonces, cuando usted piense en redes de distribución, ojo, usted tiene que ver o prever, perdón que le esté dando la espalda, facilidad de mantenimiento, ¿sí? Entonces, en suma, caso de viviendas, tratemos de no tocar, por favor, los ambientes, ¿sí? Tratemos de no cruzar esto, ¿sí? En medio de la casa, y que por mantenimiento esto se me va a complicar. Agua y drenaje, por favor, mucho cuidado con eso, ¿sí? Clásico problema, cuando no hago mi prueba de bombeo, las paredes que tienden a humedecerse es donde va la tubería para abastecimiento de agua. Entonces mejor trate de separarlo y de facilitar ese mantenimiento, ¿sí? Cambio de piezas y cosas de ese tipo. Por favor, hágale un poco más fácil la vida al usuario. Muy bien, espero que estas ideas, bueno, una cuestión netamente arquitectónica, le ayude para eso. Bueno, vamos ahora pensando, digamos, en distribución de agua, por ejemplo, en ciudades, en poblados. Típico problema, digamos, del ingeniero civil, ¿sí? Típico problema, por ejemplo, de los COCODES, de los consejos de desarrollo. Y para esto es importante, digamos, un criterio que se llama densidad de vivienda. ¿Qué significa eso? Bueno, pensemos por ejemplo aquí en aquí el CUNO, que está entre la zona 1 y la zona 3. Por ejemplo, el trazo de la zona 3, que iba a ser en algún momento la zona industrial de Quetzaltenango, que nunca se dio. Más o menos tenemos bloques de 100 metros por 100 metros, lo que vulgarmente le llamamos cuadra. La cuadra viene del nombre cuadro, es que es una cuadra, es un cuadro, ¿sí? Estamos jugando con el lenguaje. Muy bien, aquí ya voy haciendo 6 cuadros. Ojo, la orientación norte. Mire, por ejemplo, cuestiones de direcciones. Una ciudad como Antigua Guatemala o como Chiapas, México, cuando usted escucha la propaganda, bueno, vamos a tal y tal lugar, primera avenida norte, primera avenida sur, o quinta calle poniente, quinta calle oriente. Bueno, entonces vea que, por ejemplo, si partimos de la plaza central o el parque central, en Quetzaltenango diríamos Parque Centroamérica, ¿sí? La municipalidad, la Catedral del Espíritu Santo, la Casa de la Cultura, ¿sí? Pasaje Enríquez, antiguo Banco de Occidente, hoy Banco Industrial, ¿sí? Empezamos de izquierda a derecha las avenidas. Primera avenida, segunda avenida, tercera avenida, cuarta avenida, etcétera, ¿sí? Y respecto a la plaza central, avenida norte, avenida sur. Otra vez, respecto a la plaza central, avenida norte, avenida sur. En el caso de las calles, estas van de oriente a poniente. Oriente, donde sale el sol, poniente, donde se pone el sol, ¿sí? Diríamos que si usted ve el norte, ya sabe que estoy de frente al norte, que el norte estuviera hacia la cámara. Sé que, por ejemplo, el sol se pone con esta mano. El sol hace esto, ¿sí? Bueno, que posiblemente usted lo va a ver al revés en el video. Hay que tomar eso en cuenta, ¿sí? Entonces, las calles podemos hablar de calle, por ejemplo, oriente y calle poniente. Por ejemplo, empieza a contar de arriba para abajo. Primera calle, segunda calle, tercera calle, cuarta calle, por ejemplo,
cuarta calle oriente, cuarta calle poniente, y la nomenclatura que empieza a crecer de la plaza central hacia el lado que a usted le interesa. De la plaza central empieza a crecer la numeración hacia el poniente, de la plaza central crece la numeración hacia el oriente, de la plaza central crece la numeración norte, sur para las avenidas. Bueno, pero todo esto viene por la densidad de vivienda. Puedo dejar aquí un cuadrito auxiliar en el centro. Por ejemplo, ahorita con el famoso plan de ordenamiento territorial, ¿sí? Es un poco respecto a eso. Lo que yo quiero ver es cuántos frentes de casa tengo por cada lado, por cada arista de la cuadra. Tengo que tener un plano del lugar, del sector, y tengo que ir a contar cuántas viviendas tengo, cuántos frentes de casa tengo. ¿Miren? Etcétera, ¿sí? Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, si quieren terminemos esto para dejarlo completo. Terminemos por favor estos cuadros. Usted síganme con la vista. Muy bien. Ahí tenemos 9 cuadrículas. Bueno, tengo que ubicar dónde está la entrada de agua. Por ejemplo, que estuviera el nacimiento, o qué sé yo, los pozos están de este lado, ¿sí? Entonces, para abastecer agua aquí, por el concepto de mantener la presión, podríamos más o menos hacer esto. ¿Sí? Muy bien, ya tenemos una cuadrícula que está rodeando las cuadras. Entonces pongamos aquí su ingreso. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Se recuerda que cada uno de estos puntos de convergencia de tubería, de caudal, le voy a llamar nodo. Igual que estructuras de análisis, teorema de mecánica analítica 1, cada intersección de tubería le voy a llamar nodo. ¿Sí? Entonces tengo que pensar en las áreas de influencia de los nodos. Por ejemplo, veamos este nodo de acá. Podríamos decir que esta es su área de influencia. O sea que la sumatoria de los consumos de estas viviendas me va a dar lo que se va a demandar para este sector. ¿Sí? Veamos que, por ejemplo, para este nodo voy a partir aquí a la mitad. No me quedó tan a la mitad, y es esto. Igual voy a partir aquí a la mitad estas viviendas que están en este sector para este nodo, el otro nodo, el otro nodo, etcétera. ¿Sí? Ayúdeme usted. Si se da cuenta, solo estoy haciendo un reparto proporcional. Bueno, aquí se cruzó. Bueno, quedó mal. Terminemos estos, la mitad de estos. Y esta esquina. Muy bien. Estos de aquí, mire, la mitad de esta, la mitad de esta, la mitad de esto, la mitad de esto. Igual, mitad, 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 mitad. Mitades. Y mitades. Muy bien.
Con esto ya puedo hacer la sumatoria de viviendas o de lo que tengo acá para integrar estas flechas a las que yo les llamo puntos de consumo. Y estos van a ser caudales externos. ¿Pero qué tipo de caudales externos? Salientes. En cuestión de equilibrio, se va a dar cuenta que la sumatoria de caudales externos salientes va a ser igual a al caudal o los caudales de entrada. Mire, principio de equilibrio. Sumatoria de caudales salientes por sector, digamos, contando viviendas, comercios, si hubiera pequeñas fábricas, digamos, fábrica, empresa familiar, hay que considerar eso en cuenta, ¿sí? Puedo hablar de caudal domiciliar, caudal comercial, caudal industrial, etcétera, y cada uno de esos tiene sus respectivos requerimientos de caudales de agua. La sumatoria entonces de cada sector me va dando cada uno de estos puntos, partiendo cada cuadra o cada cuadro en dos, un reparto proporcional. Sumatoria entonces de estos puntos de consumo, que aquí serían 4, otros 4, 8, 12 y otros 4, 16. La sumatoria de estos 16 caudales externos salientes igual al caudal de ingreso o de entrada, ¿sí? Entonces, tanto caudales externos salientes, lo que van a hacer son los puntos de consumo y la entrada, ¿sí? La sumatoria de estos 16 más el de ingreso son mis caudales salientes, ¿sí? Sumatoria igual a 0. Entonces, caudales de entrada va, por ejemplo, el caudal del acueducto, caudales de bombeo, ¿sí? Coloco a veces, por ejemplo, en algunas plazas algún equipo de bombeo, no solo para que incorpore la presión, sino para que incorpore el caudal. Recuérdese que potencia es igual a caudal por altura. Agrego caudal y agrego presión al sistema. Bueno, entonces ya con esto ya sabemos cómo hago para calcular esto. Ahora, fíjense una cosa, me estoy saltando un pequeño detalle. Algunos de ustedes me dirían, ¿cómo voy a hacer para calcular estos puntos de consumo? Punto de consumo, lo que voy a hacer, por ejemplo, es la sumatoria, por ejemplo, número de viviendas, sumatoria, número de comercios, sumatoria, etcétera, de lo que usted tiene, y a cada uno de estos lo va a multiplicar por su dotación. La dotación en este caso de agua. ¿Sí? Ahora, fíjese que aquí hay varias cosas que tenemos que hablar, ya para ir pensando en esta cuestión de la dotación de agua. Generalmente la dotación me dice que es una cantidad de litros por habitante por día. Si yo veo, por ejemplo, el último censo, (2018-2019), ¿sí? Bueno, dice que ahora Guatemala, desde el punto de vista estadística, pasó de ser un país rural a un país urbano. ¿Y eso qué tiene que ver? Que, por ejemplo, ahora más del 50% vive en ciudades y no en el campo. Y más o menos ellos están diciendo que, por ejemplo, piensan en 4 habitantes por vivienda. Multiplique los 4 habitantes por vivienda por la sumatoria de viviendas. Y eso le va a dejar litros por día. Entonces, regresemos acá. Si hablamos de Infom,
UNEPAR, perdón que le dé la espalda. Infomo UNEPAR a veces maneja datos como por ejemplo 200 a 250 litros por habitante día, ¿sí? Muy bien, usted ya tiene por ejemplo este dato, ya tiene la sumatoria de viviendas, ¿sí? Le va a quedar entonces el número de habitantes. Si por ejemplo usted tuviera 50 viviendas a 4 habitantes por vivienda, ¿sí? Pensemos, 50 viviendas por 4 habitantes sobre vivienda, le va a dar 4 por 50, 200 habitantes. 200 habitantes para ese sector. Entonces, si tengo 200 habitantes y le voy a dar una dotación de 200 litros por habitante día, multiplique los 200 habitantes por 200 litros habitante día, le va a dar en este caso 40.000 litros por día. ¿Sí? Tenemos entonces ahí 40.000 litros por día, 200 por 200. Ahora, ¿qué hago para pasarlo a un caudal de litro segundo? Recuérdese que ahí un día tiene 24 horas, una hora 60 minutos y un minuto 60 segundos. Muy bien, 60 por 60, 3.600 por 24, estaríamos hablando de 84.600. Vamos a ver, 24 horas por 60 minutos por hora por 60 segundos por hora. 86.400 segundos por día. Y ahí puede usted pasar esto a litros por segundo, ¿sí? Para cada uno de estos sectores. Revisemos el problema. Si decía yo ahí que había hablado de 4 habitantes por vivienda por 200 viviendas para un sector cualquiera de estos, ¿sí? Perdón, era 50, disculpe. Habíamos dicho 50 viviendas por 4 habitantes por vivienda, me da 200 habitantes para el sector. Por una dotación de 200 litros habitante día, me da 40.000 litros por día. Divida eso entre lo que habíamos hecho de 24 horas al día por 60 minutos la hora por 60 segundos el minuto, le da 0.46 litros por segundo. Entonces eso es lo que tengo que hacer para calcular cada uno de estos puntos de consumo, por favor. Entonces creo que ahí con esto pues ya sabemos qué es lo que estamos haciendo para el cálculo. Muy bien, vamos a hacer una cosa aquí interesante. Voy a borrar un poquito esto. Y vamos a ver cómo hago para empezar el cálculo de red. Hasta ahorita dije cómo calcular los puntos de consumo. Muy bien, para ese sector de 9 cuadras, 3 por 3, pues me había quedado una red así. Vamos a ver, a veces está un poquito alto. Tendríamos una red así. Por ejemplo, tendría que ser un poquito más parejo. Aquí está el ingreso. Y con lo que acabamos de hablar, aquí tengo mis puntos de consumo. Muy bien, puntos de consumo. Y esto, por ejemplo, litros segundo. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, si yo tuviera, después de haber hecho ese análisis, datos como por ejemplo punto 5, pongámoslo bien, escribámoslo bien.
1 litro sobre segundo, la periferia. Por ejemplo, aquí un poquito más, 1.5, 0.5, 0.5. Por ejemplo, aquí hay una mayor densidad poblacional. Pensemos aquí que ya tengo 2. Es aleatorio esto, por favor. Después de que usted hizo ya sus consideraciones. 2.5, 2. Fíjese una cosa, la pregunta es, viendo esto como sistema en equilibrio, la pregunta es cuánto es el caudal del ingreso, cuánto tienen que tener los acueductos, los pozos para abastecer a esta red. Pues muy sencillo. Si no existe fuga, que no necesariamente es cierto, va a ser la sumatoria de todos estos puntos de consumo igual a esto de acá. Bueno, si quieren por facilidad, ayúdenme a hacerlo acá. Sumemos estos 4. Aquí tengo 1.5, 3, tengo aquí 4. La sumatoria de estos. Lo voy a poner, si quiere, pongámoslo acá mejor. Vamos para atrás. 2.5, 3.5, aquí tengo 4. Veamos aquí, 1 más 2, 3. 3 más 2.5, 5.5, y 0.5, 6. Revisemos. 3 más 3, 6. Muy bien. 0.5, 2.5, 4.5, y aquí tengo 6. Verifiquemos. Por ejemplo, estos son 2, más 2, 4, y 2, 6. Una red bastante pareja. Veamos acá, 1 más 1, 2, y 2, 3. Si hacemos la sumatoria, por favor, aquí llevo 10, 16, 17, 18, 19. El ingreso acá tendría que ser 19 litros sobre segundo. ¿Por qué? Porque sé que el caudal entrante iguala la sumatoria de los caudales salientes de los puntos de consumo. Ahora, ya para empezar el cálculo de la red, lo que tengo que chequear, por ejemplo, con una velocidad de diseño, son los caudales internos. Y estos caudales internos, recuerde la hipótesis básica, caudal interno, muy importante esto, por favor, son paralelos a la tubería. Así como en mecánica analítica 1 en armaduras decíamos que los esfuerzos internos paralelos al elemento, aquí los caudales internos paralelos a la tubería, igual que en circuitos de electricidad, ¿sí? Consumos internos paralelos a los alambres, a los ductos, por favor. Bueno, entonces ahora, ¿cómo hago para empezar a calcular esa red? Bueno, lo que tengo que hacer, si aplico las leyes de Kirchhoff, la clase anterior, sumatoria de caudales igual a 0. Leyes de Kirchhoff, sumatoria de caudal igual a 0. Por ejemplo, si me ubico en esto como nodo, ¿sí? Por ejemplo, dos caudales que sumen 0.5, cualquiera, alguien me diría 0.2 y 0.3. Pudo haber sido al revés, 0.3 y 0.2, solo que estos van paralelos a la tubería. Muy bien, si ahora nos vamos a este nodo de acá, si quiere le pone letras, nomenclatura. Veamos, aquí sale 0.5 y sale 0.2, ¿sí? Dos caudales que sumen, por ejemplo, 0.7. Podríamos dejar el mismo 0.2 y 0.5. 0.7 entrante, negro, y 0.7 saliente, ¿sí? Vamos para acá, por ejemplo. Si se da cuenta, bueno, sería disculpe, este nodo de acá. Bueno, este ya, vamos ahora aquí con negro. Vea que sale 1 y sale 0.2.
dos caudales que me sumen 1.2. Alguien me diría punto 6, punto 6. Podría ser punto 5, punto 7, punto 4, punto 8, podría ser 1 y punto 2, podría ser punto 9 y punto 3. Sumatoria de entrantes, punto 6 más punto 6, 1.2. Saliente, 1.2. Vamos para acá. Aquí no tengo mucho que escoger. Si se da cuenta, para este nodo sale 1 y sale punto 6. ¿Cuánto tendría que entrar acá? 1.6. 1.6 entrante igual a 1.6 saliente. Si quieren, vamos en orden. Veamos este nodo de acá. Mire, sale punto 5 y sale punto 3. Dos caudales que sumados den la suma de estos, que es punto 8, podría ser, por ejemplo, punto 4 y punto 4. Podría ser punto 1, punto 7, podría ser punto 7 y punto 2. Perdón, vamos a ver, podría ser punto 7 y punto 1, podría ser punto 6 y punto 2. Lo que yo quiero es que punto 4 entrante más punto 4 entrante, punto 8, igual a punto 8 saliente. Este más este. ¿Sí? Este va paralelo a su tubo. Vamos ahora a este otro nodo. Muy bien, estoy tachando los que ya hice. Si se da cuenta, sale punto 4, sale 2 y sale punto 5. La sumatoria de estos dos me da punto 9 más 2, 2.9. Dos valores que me sumen 2.9. Por ejemplo, alguien me diría, pongámosle 1, pongámosle 1 y pongámosle a este 1.9. La suma de estos dos, 1 más 1.9, 2.9. Y aquí está saliendo 0.5 más 2, 2.5 más 0.4, 2.9. Muy bien, está este nodo. Mire este de acá. Sale 0.2, sale 0.6 y sale 1. ¿Cuánto es la suma de estos tres? 1.6, 1.6 más 2, estamos hablando de 3.6. Dos caudales que me sumen 3.6, por ejemplo, alguien diría 3 y punto 6. Miremos este nodo de acá. Aquí no tengo alternativa. ¿Cuánto tendría que ingresar? La sumatoria de los salientes. 1.5 más 1.6 sería 3.1 más 3. Diríamos aquí que tendría entonces sería 6.1, disculpe. Sumemos. Aquí sería 1.5 más 1.6, 3.1 más 3, 6.1. Vea que se empiezan a incrementar los caudales conforme me voy acercando a este punto de ingreso. Y adrede el punto de ingreso lo dejé lo más lejano posible a mi análisis. Veamos aquí, sale punto 4 y sale 1. Dos caudales que me sumen 1.4. Alguien podría decir, pongámosle punto 7, pongámosle a este punto 7. Muy bien. Punto 7 más punto 7, 1.4 entrante igual a 1.4 saliente. Ubiquémonos acá. Si se da cuenta, aquí sale 2, sale punto 7 y 1.9. Muy bien, si quieren sumemos. Ya me cansé de estar sumando mentalmente. 2.7 más 1.9 me da 4.6. Dos valores que me sumen 4.6, alguien podría decir, por ejemplo, colóquele 2.3 y 2.3. Caudales entrantes igual a caudales salientes. Vamos aquí. Si se da cuenta, sale 2.3
más 0.6 le va a dar 2.9 más 2.5. Le da 5.4. Dos caudales que me sumen 5.4, cualquiera hasta podría ser negativo. Podríamos dejar incluso 5.4 y 0. Podríamos dejar, por ejemplo, 6 y menos 0.4, al revés. Puede ser. Pero si lo dividiera entre 2, tengo aquí 2.7 y 2.7. 2.7 más 6.1 le da 8.8 más 1, tenemos aquí 9.8. Muy bien. Vamos cerrando entonces. 1 más 0.7, estos de acá, me va a dar aquí un caudal de, no tengo alternativas, 0.7 más la unidad, 1.7, solo estoy equilibrando nodos. ¿Cuánto me va a dar acá? 1.7 más 1.5, 1.7 paralelo al tubo más 1.5, lo tengo acá, más 2.3. Tengo 5.5. Vamos acá, 5.5 más 0.5, por ejemplo, más este de acá, 2.7, le da 8.7. Muy bien, ¿cuál es la prueba de fuego? Que la sumatoria de estos tres me tiene que dar 19, si se da cuenta. Veamos, 8.7 más 9.8, 8.7 más 9.8 más 0.5, tenemos 19. 19 entrantes igual a 19 salientes. Muy bien, entonces ya calculé en este caso mis caudales internos paralelo a la tubería. Ojo, si yo le pusiera este problema como examen a 30 de ustedes, si los 30 me ponen los mismos caudales internos, ¿sí? Los mismos valores de caudales internos paralelo a la tubería, yo podría decir por probabilidad y estadística, los 30 se copiaron. ¿Y qué haríamos con la calificación? Pues dividirla entre 30, por favor. ¿Por qué? Porque aquí cada quien puede proponer números aleatorios, ¿sí? ¿Cuántas aleatoriedades? La cantidad de personas que analice esto. Bueno, dejamos por ejemplo aquí ya este problema. Ya suficiente tiempo de estar hablando con esto y con permiso, esto fue la clase de hoy.